Bueno, pues bienvenidos a todas y a todos. Y con esta sesión comenzamos el ciclo de, bueno, pues un ciclo de conferencias sobre patrimonio, educación y participación ciudadana que estamos organizando desde el Comité Nacional Español de ICOMOS. Quiero, antes de presentar el webinar, el ciclo y la conferencia de hoy, daros las gracias a todas y a todos los asistentes de distintas partes del mundo. Pediros que por organización, bueno, pues porque esto en la plataforma fluya adecuadamente, tengáis los micrófonos y las cámaras apagadas y aquellas cuestiones que os vayan surgiendo durante la intervención las podáis escribir a través del chat y hay una persona encargada de recopilarlas. Después yo se las trasladaré, no sé cuántas, de tiempo a los ponentes. Bueno, el Comité Nacional Español de ICOMOS ya contempló en su proyecto estratégico para el periodo 18-21 la creación de una serie de comisiones, también estratégicas, sobre distintos ámbitos relacionados con la gestión del patrimonio. Y una de ellas fue precisamente esta comisión de educación y participación, ¿no? Porque se consideraba o se considera que la educación y la participación son dos de los pilares clave para la gestión del patrimonio cultural. Bueno, pues en esta comisión estamos colaborando actualmente varias personas: Amable García, Luis Mansilla, Andrés Martínez, Juan Antonio Mira, que es el coordinador, Alfonso Muñoz, José Peral, Julia Pérez, María Isabel Sardón y yo misma. Todos nosotros hemos hecho, junto con bueno, pues el equipo directivo, esta propuesta de ciclo de webinars. Entonces, queremos contribuir con todas estas conferencias y las que vendrán posteriormente a reflexionar entre todos sobre el papel y la importancia que tiene la educación en la gestión que estamos haciendo ahora mismo y que vendrá del patrimonio cultural. Bueno, el ciclo se va a celebrar, como habréis podido ver en el cartel que anuncia la propuesta, mensualmente. Desde abril hasta noviembre tenemos en principio esa planificación los últimos miércoles de cada mes a las 5 horas en España. Y veréis también que la lógica o el criterio a la hora de configurar las conferencias abarca desde el planteamiento de hoy, un planteamiento filosófico, sociológico, más teórico, metateórico, reflexivo, con propuestas también que aborda la cuestión de las comunidades patrimoniales o instrumentos de gestión educativa, planes, programas y propuestas de gestión desde la administración, en este caso concretas y que se están desarrollando, o propuestas de Hispanoamérica e incluso conceptos emergentes como puede ser el de patrimonio familiar inmaterial, habría otros, o ejemplos muy concretos de aprendizaje basado en proyectos relacionados con educación patrimonial. Bueno, esto solamente es una configuración inicial, pero la idea es continuar con este planteamiento recorriendo todos los temas que son ahora mismo quizá en un ámbito como es la educación patrimonial emergentes y muchos ya emergidos, ¿no? Porque ya llevan un desarrollo amplio. Bueno, por tanto, este sería el ciclo de Patrimonio, Educación y Participación Ciudadana organizado por ICOMOS España. Voy a presentar sin más dilación ya a los ponentes. Esta conferencia se inicia a dúo porque forman parte de un equipo que trabaja conjuntamente y va a ser impartida por Apolín Torregrosa y Roberto Marcelo Falcón. Voy a comentaros algunas cuestiones de su currículum, que es muy breve lo que voy a poder comentar, pero nos da idea de su importancia en este ámbito, en la investigación en educación patrimonial. Bien, Apolín Torregrosa es docente de didáctica de las artes y de formación docente en el Laboratorio de Didáctica de las Artes y el Movimiento de la Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universidad de Ginebra, en Suiza. Ella es doctora en Sociología por la Universidad de Descartes, París, y doctora en Bellas Artes, en Educación Artística por la Universidad de Barcelona. Su investigación se centra en la socialización, en los espacios educativos y las formas de interacción, los procesos de formación a través de la experiencia artística y también enfoques de investigación cualitativa.
Hoy sus líneas de estudio se enfocan en dispositivos didácticos en las artes para profundizar en los desafíos de la formación en las artes y sus cambios epistemológicos. Ella interviene, colabora con diversas universidades francesas, españolas y sudamericanas, en particular Brasil y Uruguay. Y también es miembro del grupo de investigación del Observatorio de Educación Patrimonial en España. Roberto Marcelo Falcón es presidente del Centro de Investigación sobre Educación Artística y Sociedad, el CREAS, en Francia, y profesor de la Academia Grenoble en Francia. Es doctor por la Universidad de Barcelona, en la Facultad de Bellas Artes, con una tesis interdisciplinar sobre el paisaje del proyecto, se titula Del proyecto al trayecto, que abordaba la experiencia patrimonial desde lo afectivo y errático, y se titulaba El sentido del proyecto a efectivo. Ha realizado una investigación postdoctoral en el CEAC de la Universidad París-Descartes, de la Sorbona, que se titula Hacer pensar la erratosofía de la investigación y la formación por el arte. Y ha fundado y dirigido el grupo de investigación GREAS de la Universidad París-Descartes, de la Sorbona. También es investigador del Observatorio de Educación Patrimonial en España y colaborador en el IEMBA UDELAR de la Universidad de la República Uruguay. Bueno, esto es una breve reseña porque si pusiésemos aquí todo el currículum estaríamos 2 horas, pero con esto sería suficiente para que nos hagamos idea de su formación, de su trayectoria y del enfoque que van a dar a sus propuestas. Bueno, a continuación les doy la palabra. Sí quiero anticipar que la intervención de ambos durará en torno a 40 minutos. Después tendremos un turno de preguntas de en torno a 15-20 minutos con las que hayamos recogido, de las que vayáis planteando en el chat, las que nos dé tiempo, y recordad, por favor, que las cámaras y los micros, para que se pueda escuchar mejor y no haya ningún problema técnico, deben estar apagados y que no os preocupéis que ahora estaremos varias personas recopilando preguntas para poderlas trasladar. Sin más, daros las gracias a todos los asistentes, dar las gracias y la bienvenida a Marcelo y a Pauline y daros la palabra. Y el público, todo vuestro. Muchas gracias. Gracias, Olaya. Gracias a todos. Es un gusto poder estar aquí con ustedes, principalmente con Olaya, que hace años que seguimos y estamos juntos en esta aventura en torno al patrimonio. Y también comentaba con Roberto Marcelo que el placer de poder saber que nos unamos desde América del Sur y España, y incluso Francia, porque hemos trabajado siempre mucho con América del Sur y hemos visto en todos los mensajes las proveniencias de un poco todo lado de los participantes. Entonces, un poco la dificultad de este año que vivenciamos con esa situación pandémica y a la vez el poder reunirse más allá de la frontera, más allá de las distancias. Yo empezaré, entonces, nos hemos repartido con Roberto 2 aspectos. Voy a introducir lo que nos planteamos, nuestro paradigma de pensamiento, desde lo que venimos la sociología del imaginario. Lo introduciré esos conceptos, de dónde viene, en qué se enfoca, y lo relacionaré con el patrimonio, y Roberto seguirá para profundizar sobre la experiencia patrimonial. Entonces voy a compartir con ustedes una presentación y espero que puedas pasarse bien. ¿Está bien? ¿Todo el mundo ve ahora? Sí. Bueno, nosotros hemos planteado en esta primera intervención pensar el concepto de patrimonio desde el enfoque de la sociología del imaginario. Es un enfoque que nosotros hemos elaborado, hemos trabajado, hemos investigado durante varios años en Sorbonne y es proveniente, un poco es una herencia de la sociología, una rama de sociología francesa, porque hay diversa, pero que proviene de Durand, Maffesoli, Bachelard. Entonces voy a tratar de presentarlo de manera sintética, pero que nos permita tener una idea de dónde proviene, dentro de cuál paradigma, y cómo se relaciona, cómo se estudia el patrimonio dentro de ese paradigma. Bueno, primero, para presentar un poco la sociología del imaginario, sería
porque en Francia la sociología, bueno, en Francia, en todo lado, la sociología se plantea cómo nos relacionamos, por qué estamos juntos. Pero hasta ahora podemos decir que la sociología clásica se enfocó en un pensamiento bastante racional del estar junto. Es decir, pensamos más el estar junto desde categoría socioprofesional, desde el trabajo, desde política, desde geografía, desde naciones. Y la sociología del imaginario propone ampliar esta manera de pensar, el estar junto. Entonces, dentro de un contexto científico de pensamiento moderno y racional, la sociología del imaginario trata de volver a dar lugar a lo sensible, a la imagen, entonces a los imaginarios, porque el imaginario es un poco lo que incluye la potencia del sueño, la fuerza del símbolo, la fertilidad de la imagen no solo como ilustración, sino como símbolo, como otra capa profunda de nuestro pensamiento, porque todo ello hace parte también de nuestra manera de estar juntos, de hacer que nos ligamos con los otros de un modo más sensible. Hasta ahora, dentro de la sociología clásica, hemos categorizado más racionalmente los aspectos culturales de grupo, de colectivo, de acciones. Como les decía, pensamos más los grupos desde sus profesiones, desde su política, desde su geografía, desde sus conocimientos, de su disciplina. Y la sociología del imaginario trata de abrir diversas puertas, diversas entradas para comprender, descubrir nuestro entorno, nuestras relaciones sociales, nuestra sociedad, nuestra cultura y la gente que nos rodea. Entonces, también se relaciona con el patrimonio, religando con lo que Olaya siempre ha desarrollado, el patrimonio como relaciones. Eso sería para introducir a lo que significa la sociología del imaginario dentro de nuestro contexto. Para entender un poco más allá de ellos, se marca dentro de dos paradigmas que coexisten actualmente hoy, que es el paradigma de la modernidad y el de la posmodernidad. Yo utilizo la noción de posmodernidad porque provengo del pensamiento de Maffesoli, de Durand, de Bachelard, que es la palabra que utilizan, pero sabemos muy bien que actualmente para hablar de la época actual, algunos hablan de posmodernidad, Lipovetsky habla de hipermodernidad, de neomodernidad. Hay diversas nociones para nombrar nuestra época actual, pero yo utilizaré la palabra posmodernidad. Y todo ello nos va a permitir comprender en qué contexto de pensamiento estamos y cómo nos relacionamos con el patrimonio actualmente. Entonces, intento hacerlo más sintéticamente y retomo para ello lo que presenta Maffesoli, que es la modernidad que se ha basado en tres ejes, como tres ejes principales para pensar la época que empezó, más o menos podríamos decir, con la revolución industrial. La revolución industrial, lo sabéis todo, ha transformado nuestro modo de trabajar, de vivir, de estar con los otros, de estar en lo cotidiano, y ha pasado su valor en el trabajo. Es decir, podemos verlo hoy mismo cuando nuestras relaciones, cuando nos relacionamos con una persona que no conocemos, tenemos tendencia a presentarnos primero desde el trabajo que tenemos. Es decir, el trabajo se ha constituido como un valor de identidad, un valor de pertenencia a nuestra sociedad. Todo ello se ha basado justamente en esos valores que ha desarrollado la modernidad, que es el valor trabajo. El trabajo es un valor, es algo que nos representa como persona. Es lo que has querido subrayar la modernidad. Y no solo el valor trabajo, sino el hombre en esa representación del trabajo, el hombre y la persona en general, que domina la naturaleza. Desde el desarrollo de su trabajo, domina la sociedad y domina la naturaleza. No solo la naturaleza que conocemos, que nosotros estamos rodeados aquí en nuestra región de montaña, de bosque, pero la naturaleza humana también. Otro eje importante de la modernidad ha sido el futuro. Todo ello lo ha desarrollado para alcanzar un futuro mejor que sería una sociedad deseada, civilizada, educada, organizada. Y para que se organiza, lo ha basado también en el utilitarismo, es decir, dar valor a lo útil, a lo eficaz y a la función. Y podemos decir que toda la organización del trabajo se basó en ello. Tenía que ser eficaz en una función y ser productivo. Esos son los tres ejes de la modernidad, que ha influido en realidad todo nuestro discurso
la sociedad, la educación, el patrimonio, y ha desarrollado esa idea del hombre como un individuo único, dominador de la naturaleza y dominador en su situación social. La posmodernidad aparece un poco en saturación de esos valores modernos. Hay una cierta saturación de esos ejes modernos, donde nos situamos solo en el trabajo, solo en el futuro, solo en el utilitarismo, y va a producir diversos deslizamientos. El primer deslizamiento, más que una contraposición a la modernidad, es pensar otros modos de vivir y de estar juntos. Entonces, en lugar de dar tanto valor al trabajo, que lo seguimos dando, va a desarrollar, va a aparecer, va a emerger más importancia a la creatividad, a la flexibilidad, a la movilidad. Si nuestras generaciones anteriores ponían mucho valor en el trabajo y teníamos que desarrollar carrera y quedarnos años, si nos quedábamos años en el mismo trabajo era valorado, ahora mismo estamos más en un espíritu de flexibilizar, de movilidad, de creatividad. Además, en vez de apuntar siempre hacia el futuro, un futuro que desde la situación que vivenciamos todos no podemos más prever, no podemos más anticipar, porque todos esos valores, esos ejes de la modernidad se han basado en una cierta estabilidad, una organización estable de la sociedad. Y esta estabilidad, lo sabéis todo, que ya no la tenemos. Entonces, la posmodernidad o los deslizamientos actuales van a apuntar más al presente, a estar en el instante, un instante que no podemos anticipar, un instante que vivimos y que podemos vivenciar aún más actualmente, que no podemos más estar en la anticipación de lo que será. Y a la vez, todo ello desde lo lúdico, es decir, no más lo útil, lo eficaz o la función, sino volverse más en lo lúdico, en volver a tomar placer en lo que aprendemos, en lo que descubrimos, en lo que vivenciamos. Entonces, desde esos deslizamientos va a emerger otro modo de estar en la cultura, otro modo de compartir, otro modo de estar en el trabajo, otro modo de estar en la educación y otro modo, por supuesto, de pensar el patrimonio. Por ejemplo, eso lo vemos en la educación, cuando antes hablamos más de carrera, buscamos carreras que nos iban a alcanzar una cierta categoría social. Hoy mismo se da más valor a la formación, no hablamos más de carrera, hablamos de formación, formación que se liga más a la comunicación, a lo personal, a lo humano, a lo creativo. Hoy mismo podemos decir que convive esos dos paradigmas porque estamos en ese deslizamiento. Hay todavía esos ejes de la modernidad que siguen, están forjando nuestro discurso y a la vez está deslizando hacia esos pensamientos del postmoderno que van emergiendo desde grupo, desde colectivo, desde lo local, desde las personas que nos rodean. Pero ¿por qué estamos generando este deslizamiento? Porque hay diversos simulacros en el sentido que intenta parecerse a la realidad, pero que ya se alejan de lo que podría ser nuestro cotidiano. Entonces hay una cierta saturación del paradigma moderno porque hay simulacros que se instalaron. El primero es que quisimos organizar toda la sociedad y quisimos organizar la educación, quisimos organizar los saberes. Y los saberes se desarrollaron como pensamiento racional, donde se dio valor al objetivo, donde se dio valor a lo neutro, donde se dio valor a la historia con un gran H, como única referencia y desde esa objetividad que yo pongo excesiva que decía Bachelard. El otro simulacro es que hemos proyectado toda nuestra sociedad, nuestra cultura, nuestro pensamiento, nuestro discurso hacia el futuro, un futuro que sería mejor. Y ya saben, ya estamos vivenciando que no fue así y que estamos poniendo en duda todo ello. Esa organización social se estructuró desde el tiempo que ha estructurado todos los espacios. Podríamos decir como ejemplo los 3-8, 8 horas de trabajo, 8 horas de curso, 8 horas de ocio, 8 horas de dormir. Esa estructura del tiempo ha dominado y es la que rige igual también los espacios educativos. Dentro de esa estructura eficaz, que ha organizado todo desde el tiempo, las personas pasaron a segundo grado y podemos decir que se han cosificado. Cosificaron la persona, cosificaron las relaciones, cosificaron los espacios que compartimos.
Y desde ello, o sea, desde ese pensamiento moderno, desde esta relación a los saberes, siempre hubo esa búsqueda de clarificar, hacer transparente todo, explicar cada cosa, producir saberes, definiéndolo, encerrándolo y petrificándolo. Todos esos simulacros hacen que hemos tenido la necesidad de pasar a ese otro paradigma, a esos deslizamientos. Pero todo eso hace que nos sentimos un poco presos a ese sentimiento de hay una estructura tan pétrea, tan fija, que no sabemos cómo soltarla, cómo deshacerla. No sabemos ni cómo pasar al nuevo paradigma societal. Sabemos todo que hay una necesidad de pensar de otro modo, nuestro modo de vivir, nuestro modo de viajar, nuestro modo de estar juntos, nuestro modo de estar en lo social como lo estamos viviendo ahora. Pero ni sabemos cómo hacerlo porque nos sentimos encerrados en esa estructura tan bien hecha, tan bien organizada, tan eficaz, que ya no se pueden derrumbar. Entonces, frente a esa imagen del niño encerrado, cuando todo lo que le rodea es vida, igual hay como ese paradigma postmoderno da un poco de esperanza, da un poco de ganas de empezar hacia otro lado, y por eso utiliza esa imagen del intersticio dentro del pétreo, dentro de los muros. Es decir, esa organización tan fija y estéril que hemos producido, que funcionó, no podemos denigrarla, ha funcionado, nos ha permitido desarrollar una sociedad en la cual nos sentimos cómodos, en la cual tenemos bastantes medios, en la cual hemos desarrollado la salud, hemos desarrollado la medicina, hemos desarrollado la ciencia. Hace poco se acaba de despegar una astronauta francesa, todo un equipo para ir a una estación espacial, es decir, sigue desarrollando, sigue creciendo, sigue descubriendo el mundo, pero a la vez se ha estructurado tanto que se ha petrificado. Pero a pesar de ello, siempre hay un poco de aire, un poco de tierra que hace que logramos reinventar esa estructura, logramos hacer revivir. ¿Y cómo se hace un poco se retorna a esas vidas locales? Volvemos a dar valor a lo local, a lo sensible, a las experiencias, al pueblo que nos rodea, a las personas que están alrededor nuestro, al compartir, a la tierra, a las festividades locales. Hay, por ejemplo, muchos movimientos que aparecieron. Yo doy ejemplo desde Francia, pero supongo que encontraréis todos los equivalentes en vuestros países, pero por ejemplo hay mucho, Internet favoreció mucho eso de poder religarse los unos a los otros. Por ejemplo, hay muchos espacios de intercambio de ideas, por vídeo, por foro, por información, pero también hay espacio Internet que comparte para compartir un trayecto, para compartir los gastos, o se vuelve a aparecer un poco una forma de trueque con dinero, pero volver a dar valor a lo que usamos y que volvemos a dar a otras personas. Entonces hay movimientos que aparecen que vuelven a tomar en cuenta esas relaciones más personales fuera de instituciones, fuera de las estructuras pétreas. Entonces se va a visibilizar diversos deslizamientos en lo social. Por ejemplo, dar más atención al espacio que compartimos más allá del tiempo que nos estructuraba en el pensamiento moderno. En lugar de focalizar el futuro, vamos a vivir el momento presente juntos. Si lo individual nos encerró demasiado, vamos a buscar lo colectivo, las asociaciones, los grupos, las redes, los debates. De la eficacia a la utilidad del saber como ejercicio, vamos a intentar de ir más hacia la experiencia, la aventura, al desarrollo, al despliegue de cada uno, sin objetivo previo. Y en ello encontramos un conocimiento relacional colectivo fuera de un saber fijo y que nos va a ligar mucho más hacia la creatividad. ¿Qué sucede? Entonces, eso podríamos decir que es lo que está sucediendo socialmente y podremos después debatir según cada contexto cómo nos encontramos, porque es verdad que según cada país hay realidad distinta, pero el patrimonio se encuentra inmerso en esos deslizamientos y yo por eso pongo patrimonio y patrimonio, porque
Ya estamos fuera de una definición única que desarrolló en la modernidad del patrimonio, que era dentro de esa continuidad histórica, de relación a la nación, paternalista, de representativo, símbolo, relación a la historia, hacia una mirada comprensiva y orgánica de la experiencia patrimonial, es decir, que integra los relatos, integra los misterios, integra los secretos que permitieron que esos patrimonios estén ahí, integra las experiencias que se vivenciaron uniendo pasado, presente y futuro. Fuera de ser un receptáculo de política cultural, vuelve a ser una fuerza activa de los colectivos. También ese patrimonio, eso lo ha acentuado en sus investigaciones y las investigaciones que han seguido el grupo de Olaya, que el patrimonio no se puede entender sin su público, sin las personas que lo rodean, sin sus comunidades. En ese sentido, es también evidente el pasaje de la didáctica del patrimonio que quería transmitir el patrimonio desde un saber, unos contenidos fijos, a la educación patrimonial que se entiende más como sus experiencias que permite vivenciar. En fin, el patrimonio, nosotros lo hablamos como de un saber testimonial que se ha entendido en el paradigma moderno hacia experiencia relacional. Entonces, si el patrimonio desde sus orígenes, desde su definición, se ha instaurado como una perspectiva racional para constituir un saber común, propio en una nación, propio en una cultura, hoy mismo se está girando, se está amplificando, podríamos decir, de una manera holística, integrado lo imaginal, lo sensible, las riquezas colectivas, las experiencias que lo hicieron vivenciar. En ello hablamos de la educación patrimonial a un orden matrimonial, claro, de la fuerza del padre al matrimonio, que es la unión de fuerzas opuestas, que no es un legado de nación o la ley del padre, sino una realidad que liga razón y sensibilidad, uniendo pasado, presente y futuro. Entonces, fuera de una identidad fija, conlleva el patrimonio identificaciones múltiples, identificación dinámica, identificación misteriosa, secreta, que son fuerzas arquetipales. Y para citar a Didier Huberman, que habla que justamente el pensamiento moderno nos encerró, generó un recinto racional de definiciones, de saberes fijos, y el paradigma hoy nos invita a abrir hacia infinito posible, desde la imagen, desde los imaginarios, desde el mundo que nos rodea, desde lo cotidiano, fuera de la certeza autoproclamada de la ciencia segura. Para terminar, podríamos hablar que hoy mismo convive una diversa perspectiva hacia el patrimonio, podemos decir un heteroclismo de creencia, de historia, de experiencia que nos hace estar juntos. Y me gustaría compartir un ejemplo que podría mostrar un poco ese deslizamiento de paradigma, que voy a mostrar un vídeo que se generó desde la Ópera de París, en Francia, cuando hubo el primer confinamiento, y muestra ese cambio de experiencia de instituciones cerrada, racional, objetiva, histórica, a una experiencia sensible. La Ópera de París se muestra siempre como una institución sagrada, con sus bailarines como sagrados también, como persona única, desde una identidad fija. Hicieron una representación uniéndose todo desde Zoom, como nosotros, pero presentarse desde su cotidiano, desde su vivencia familiar, desde su entorno, su espacio en los cuales viven, desde su día a día, y se presentaron en esa fuerza colectiva. Lo voy a abrir esperando que pueda, voy a tener que parar de compartir y volver a compartir para ofrecer esos vídeos. 2 segundos. Bueno. Lo miramos solo un rato, por supuesto.
Bueno, con ello quería terminar para recordar eso que había planteado desde ese deslizamiento entre la modernidad y la posmodernidad, era de dar valor justamente a una institución tan patrimonial como es la Ópera de París y sus bailarines que integra esa institución, ese valor a la experiencia, a lo local, a los espacios, a las personas que nos rodean, a los objetos, a los cuerpos, que se hacen mucho más presentes, mucho más en el instante y que se ofrece desde una experiencia sensible. Termino con este vídeo un poco para ilustrar ese pasaje de esos dos paradigmas y dejo la palabra a mi colega y amigo Roberto Falcón, que está aquí al lado. Primeramente, buenos días a todas las personas que están presentes. Comenzaré por agradecer a la profesora Olaya Fontal y al equipo de OEPE y de ICOMOS por hacer posible este encuentro. Digo expresamente hacer posible para contraponerlo a permitir, ya que este último término implica un acto de poder ejercido sobre nosotros, mientras que el primero es una invitación a entretejer nuestras potencialidades, hoy dentro de un marco reflexivo, pedagógico y formativo. Ya con esta distinción comenzaré a situar una de las características del cambio epistemológico de nuestra época, que sería el pasaje, c'était glissement, el pasaje del poder reductor a las potencias colectivas como amplificación, es decir, del poder a las potencias o del poder a un poderío de lo múltiple. El poder entendido como algo único, algo que reduce, como una fuerza que nos protege si somos sumisos, si hay sumisión, como una fuerza que aparece como una violencia, según Michel Maffesoli, como una violencia de los buenos sentimientos porque es por nuestro bien. Ya lo había visto esto Augusto Comte, que había dicho reduction ad unum, quiere decir reducción a lo uno, reducción de lo múltiple a la cifra 1. Es decir, que quizás en esta reducción, en esta violencia, en este poder, se basa la concepción identitaria de la ciudadanía, entendida como la etiquetación de una única forma de comportamiento, de un solo sentido de pertenencia. ¿Qué hay del otro lado de este poder único, de este poder controlador? Quizás del otro lado existan las fuerzas instintivas de lo colectivo, es decir, una centralidad subterránea, el poderío de lo informal, este sustrato de la existencia, este manto freático, este poderío insolente que emerge y emerge. Seguidamente voy a seguir suprimiendo todo accesorio para situarme en el corazón de lo que quiero decir hoy, de lo que quiero compartir hoy, que es la experiencia patrimonial como comienzo. Bajo el título de sentido matricial de la experiencia patrimonial, hablaré de la experiencia como comienzo, como evento, como un comienzo que nos transforma, como un evento que nos amplifica, como un comienzo que nos aumenta. A partir de una experiencia en la cual se custodia, se dona y se envía aquello que será la estructura, aquello que será la organización de toda realidad societal, aquello que será la organicidad de toda realidad tribal, aquello que será el ordo amori, según Max Scheler, de la vida social, de la vida comunitaria, de la vida de todo grupo. En este comienzo, en este comenzar, podemos pensar que nuestra esencia se amplifica en un ser colectivo, hay un esenciarse, este pasaje de lo personal, de lo individual, a un ser colectivo. Este esenciarse, este aumentarse, nos reinicia continuamente. Podemos pensar que nuestro ser, como una semilla, cae en una tierra imaginal, en una tierra colectiva e imaginal, en una tierra patrimonial, donde es posible renacer. Y este esenciarse, este amplificarse, este renacer, es un evento primordial, es un evento patrimonial, es un evento iniciador, es un comienzo en el ser colectivo, en un ser societal. Podemos pensar que existe una copertenencia entre ser
evento y comienzo, donde el ser personal no desaparece, sino que se aumenta, se guarda de soledades, se guarda de aislamientos. El ser personal en la experiencia patrimonial, en esta experiencia matricial, se desoculta, deja de estar aislado, deja de ser infértil, renace, recomienza. La experiencia creativa, la experiencia patrimonial, la experiencia matricial, es una experiencia donde no solo se recuerda un primer comienzo, sino que se incorporan otros surgimientos. Por eso es creativa la experiencia patrimonial, porque esta experiencia matricial y creadora es la relación entre un primer comienzo que sí se puede recordar, que sí se puede rememorar, pero en torno a él hay una resonancia de otros comienzos. La experiencia patrimonial implica en este pasaje de época una sobreabundancia de comienzos, donde es posible esenciarse, respirar, crear, innovar. Esto nos lleva a despertar lo que yo llamo el sentido patrimonial. Hay un sentido patrimonial y un sentido matricial que nos da la oportunidad de despertar durmiendo. Dormimos la razón para despertar en otros territorios de la existencia. Ya no nos sirve esto de despertar conciencia, sino de dormir nuestra razón para despertar nuestras potencias colectivas e inconscientes en otro estadio de la realidad, donde se duerme la razón para despertar en otro estadio existencial. Aparece entonces un territorio imaginal. Aparece la actual mutación social, el actual cambio de época, el actual giro epistemológico, donde hay un sinfín de sensibilidades diferentes que emergen y que emergen. Esto está revelando el pasaje de la razón a la razón sensible, como establece Michel Maffesoli, que sobrepasando identidades fijas y controladas, que sobrepasando identidades que constriñen y aíslan, que sobrepasando la reducción de un único sentido de pertenencia, que sobrepasando la reducción a la cifra número 1, nos sumerge en identificaciones societales, flotantes, cambiantes, múltiples, opresivas, mágicas, poéticas. Aquí situamos una segunda característica de este cambio epistemológico, que sería el pasaje de la razón a la razón sensible, el pasaje de las identidades a las identificaciones, o simplemente el pasaje de lo que separa a lo que aglutina. La época naciente abandona la experiencia como saber estático, para transfigurarla en un saber generado por confluencias, por convergencias, por ebulliciones. Pasamos entonces de un saber conformista y estático a un saber no conformista y dinámico. Recordemos que hay ciclos, que hay épocas que condicionan el pensamiento. En griego, época significa paréntesis, parada de tiempo. Un paréntesis cierra y otro se abre. Un periodo de tiempo muere, otro nace, comienza o se desoculta. Estamos ante el comienzo de otros modos de pensar, de hacer, de sentir, de relacionarnos, de experimentar la vida, la creación, la formación, la investigación. La experiencia patrimonial dentro del cambio de época se revela como una fuerza profunda que desborda la superficie de lo cotidiano. Los rituales cotidianos, las acciones cotidianas, revelan en la superficie las profundidades que aglutinan los colectivos. Lo profundo ya no es invisible, se revela en la textura de lo cotidiano. Quizás estamos en una tercera característica del cambio epistemológico, que sería el pasaje de lo profundo a la superficie, es decir, el fin de las dualidades. La experiencia patrimonial como textura profunda, ya como superficie profunda, nos inicia en las profundidades superficiales y esenciadas, es decir, en este sustrato que impulsa el cambio de época, que transpira trayectos sensibles. Es decir, estamos en un pasaje de la obsesión del futuro por la vivencia de un presente colectivo y sensible. Quizás hay algunas características en este pasaje de época de la experiencia patrimonial. Una podría ser que la experiencia matricial favorece la circulación de fluidos colectivos, es decir, de este pegamento inconsciente que nos une, que sería el verdadero artífice del cambio de época. Una segunda característica quizás podría ser la experiencia patrimonial como potencia trayectiva, nunca proyectiva. La experiencia patrimonial como centro imaginal, fluido de toda vida societal. Una cuarta característica puede ser la experiencia patrimonial como la mezcla de una experiencia interior, según Georges Bataille, como una deambulación sagrada y profana, como lo presenta Mircea Eliade, o quizás una experiencia poética, según Gastón Bachelard, o un instante eterno, como Michel Maffesoli. La experiencia patrimonial, interior, sagrada y poética es una simultaneidad esenciada
donde las personas se amplifican, encuentran su cuerpo relacional, su cuerpo colectivo, su totalidad, su completud holística, su sentido patrimonial y matricial. La experiencia patrimonial, desde esta mirada, desde esta simultaneidad esencial y esenciada, destruye la simple linealidad temporal, la simple linealidad causal. Nos devuelve a nuestro cuerpo colectivo, a nuestra realidad amplificada y errante, nos devuelve a lo acausal. La experiencia patrimonial como simultaneidad esenciada, como intensidad sorpresiva, que no nace de proyectos, nos pone en contacto con lo desconocido e inconcebible, con aquello que vive en los puntos ciegos de la razón, que vive en la razón sensible. Quizás podemos pensar que la experiencia patrimonial es un mesocosmos que vincula el ser personal y el ser colectivo, es decir, que vincula el microcosmos y el macrocosmos. La experiencia aparece entonces como una convergencia de lo heterogéneo, como una simultaneidad esenciada y afectiva, como un pegamento estructural comunitario, siempre ligado a lo lúdico, a lo festivo, a una potencia que instituye lo que es. Y aquí estamos en un quinto pasaje que sería de lo instituido al instituyente. Esta energía sería la verdadera herencia recibida. La experiencia es cimiento acumulado, raíz que nos une, cadena de oro, hilo rojo que nos vincula, sabiduría humilde y fértil, conocimiento no conformista, tesoro común, la experiencia que desarrolla lo comunitario. Este cambio de época es destino común, rebelión continua, peregrinación creadora, adogmatismo estructural, agregación instintiva, adhesión al grupo. Estamos en un cambio de época que está impulsado por una centralidad subterránea, por este manto freático que siempre aparece como un poderío insolente. La experiencia patrimonial, matricial, creativa, viva, orgánica, es la expresión de la cohesión de la diversidad, de la unión del opuesto, de lo matricial. Podemos pensar que vivimos una religiosidad laica, entendido laico como aquello que pertenece al pueblo. ¿Y qué es lo profundo que pertenece al pueblo? Que no son, sino es esta energía, estas potencias colectivas, instintivas y emocionales. Y la religión, religar, volver a ligar, hablábamos de mesocosmos, volver a ligar el microcosmo personal y el macrocosmo colectivo. Aparece este vínculo entre mesocosmo y aquello que pertenece al pueblo, que son las energías instintivas y emocionales. Aquí quizás hay un sexto pasaje, que es el pasaje de lo solitario a lo solidario, es decir, de todo aislamiento a una religiosidad laica, es decir, a la experiencia de transfiguración de las formas de interacción dentro de un bullicio emocional, dentro de una potencia matricial. Creo que vivenciamos el despliegue actualmente de la razón interna del cuerpo social, es decir, de esto que pertenece al pueblo, que sería el genio del grupo. El genio, este glutinum mundi, este pegamento del mundo, esta pasión común que funda todo episteme, que cambia todo episteme. Es un participar colectivo de una religiosidad laica y genial. Es participar de un ser suprapersonal, principio relacional, está ligado a la emoción compartida, al éxtasis, a la ebriedad imaginal, a la ebriedad patrimonial, a un trance colectivo. Todo ello al otro lado de un hacer productivo, todo ello fuera de un progreso y fuera de un tiempo moderno ordenado. Estamos inmersos en una experiencia imaginal, simbólica y emocional. Quizás aquí sería un séptimo pasaje entre el progreso, del progreso, a lo progresivo. En definitiva, podemos pensar que hay una raíz común entre experiencia y expirar, es decir, morir, prueba, más allá, ir al final, fuera de los confines. Estamos ante un pasaje que implica la muerte y un nacimiento. Muerte de una manera de estar juntos y nacimientos de otra manera de estar juntos. La experiencia aparece entonces como una fuerza colectiva que abre y cierra paréntesis, que abre y cierra épocas. Podemos pensar la experiencia quizás como lo he pensado hace unos días, que en realidad lo he soñado. Aparecían tres dioses y me comentaban, me decían lo que era la experiencia matricial. Y apareció un dios egipcio, Harpócrates, y apareció el dios celta, Ognios, y apareció el dios nórdico, Odán o Odín. Y me decían que la experiencia, según Harpócrates, está ligada a una forma infantil, es decir, a la inocencia, a la aventura, a la errancia, es decir, a eso que nos guía hacia lo profundo y lo superficial, guardando silencio. Desde Omnio, desde este dios celta, está ligado a que es maestro del logo, que es la fuerza física, que es patrón de la poesía,
que es aquello que nos acompaña a los muertos, que acompaña a los muertos de un mundo al otro. Y Odán nos decía que Dios, este Dios nórdico, que es furor, que es espíritu, que es poesía, que es muerte, que es victoria, que es saber. En definitiva, la experiencia de este sueño es una mezcla de inocencia, aventura, rancia, muerte, nacimiento, acompañamiento, silencio y silencio. Finalmente, he mostrado rápidamente 7 pasajes de este cambio de época. Uno sería del poder a la potencia, el segundo de la identidad a la identificación, el tercero de lo profundo a lo superficial, el cuarto del proyecto al trayecto, el quinto de lo instituido al instituyente, el sexto de lo solitario a lo solidario y el séptimo del progreso a lo progresivo. Quizás el sentido patrimonial que siento que está apareciendo está ligado, sí, a lo poético, a lo latente, a lo holístico, todo ello en lo cotidiano, a lo restaurador, voluptuoso, hipnótico, a un poder de sanación colectivo, la repetición nutritiva, a lo simbólico, lo imaginal, a lo interior colectivo y a lo iniciático. La educación patrimonial como organicidad imaginal y matricial es una experiencia que nos acompaña a vivir vivencias que amplifican nuestros modos de esenciarnos, haciendo posible que nuestras interioridades vivan en una interioridad heterogénea y colectiva. Finalmente, la experiencia patrimonial nos invita a vivir una experiencia intergeneracional, intercultural, intergrupal, intertribal, interimaginal, interformativa, intermetodológica, que transfigura nuestro mundo relacional. Y este inter es un evento que comienza, es un evento convergente, de experiencias, ahora en plural, evento convergente de experiencias ligadas a causalmente. La relación patrimonio y experiencias acausales está impulsando nuestro actual cambio de época. Todos estamos ingresando en la región, en el mundo, en la época, organizada por un principio acausal, en un principio adorcista, en un principio amplificador, en una época de mitologías híbridas encarnadas en la textura de lo cotidiano, un logos híbrido, sensible, acausal. Estamos despertando un órgano sensorial colectivo, un sentido patrimonial colectivo capaz de percibir coincidencias significantes, simultaneidades significantes, convergencias y coincidencias y simultaneidades significantes al margen de la relación causa y efecto. Participamos consciente e inconscientemente de la creación de un orden acausal que desprende un conocimiento situacional, que nos lleva a un pensamiento híbrido, a una época otra, donde la experiencia deja de ser una realidad ligada a un tiempo continuo, a la relación causa-efecto, todo producto de la fuerza de una razón arrogante, para ser la manifestación de un poder inconsciente dentro de un tiempo discontinuo, dentro de una realidad acausal donde la razón sensible, humilde, nos sumerge dentro de un destino común, bella y amarga sabiduría ancestral encarnada en el presente. Gracias. Bueno, ahora dejamos la palabra para pregunta o comentario en relación a lo que hemos podido compartir. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo, Apolín, por vuestras intervenciones, que yo creo que ponen de manifiesto que la educación patrimonial claramente es una disciplina con un amplio desarrollo, que se está pensando a sí misma, que está reflexionando y que incluso está siendo consciente de su propio cambio, ¿no? Y en ese sentido nos habéis ofrecido una especie de esencia de lo patrimonial desde vuestra mirada. Yo creo que no debemos renunciar, y me parece una fantástica apertura de este ciclo, a pensar en la genealogía disciplinar. O sea, insisto mucho en la idea de disciplina, ¿no? Pero con los fundamentos, con los ejes metateóricos, filosóficos, sociológicos, que yo creo que indican que esto, por supuesto, ya nadie duda que no es una disciplina meramente instrumental y aplicada, ¿no? Sino que tiene todo, pues eso, una genealogía, todo un corpus que abarca pues el pensamiento del mundo desde lo patrimonial y desde la educación patrimonial. Bueno, hay muchas preguntas o varias preguntas, voy a trasladaros, y muchísimas felicitaciones, y voy a trasladaros alguna de ellas, vamos a ir viendo cuánto tiempo nos da.
Pero, por ejemplo, Inmaculada Sánchez pregunta, que es una pregunta, entiendo, dirigida a Pauline, pero podéis responder ambos. Ella señala que, aunque conviven ambos paradigmas, moderno-posmoderno, se entiende, pregunta si no es en realidad más predominante en la actualidad uno de ellos o sencillamente van pendulando. Esa es la pregunta de Inmaculada Sánchez. Vale, muchas gracias, Ima, por esta pregunta. En sociología hablamos que primero, bueno, hubo un paradigma predominante que fue la modernidad y poco a poco el nuevo, podríamos decir, se hace primero discreto, primero escondido, después discreto y después se muestra, se hace evidente y vuelve a ser el paradigma en curso. Entonces sí, ahora podríamos decir que tal vez el paradigma predominante es el posmoderno, pero seguramente si seguimos los ciclos sociológicos, cambiaremos a otro paradigma después, pero por ahora estamos transitando en ello y esperamos que el que anhelamos todo aparezca, o se hace más fuerte. Gracias, Apolín. Olga María Duarte pregunta, para abundar en la distinción entre didáctica del patrimonio y educación patrimonial, a ver si, entendiendo la primera como fija, entre comillas, ¿no? Así lo has denominado, y la segunda dinámica, si pudieras abundar un poquito más en esta distinción, o sí, pudierais abundar. Sí, en la relación didáctica y la educación patrimonial, la didáctica se entiende más que nada, sobre todo desde el campo de didáctica suizo y francés, es como un contenido a transmitir, se relaciona mucho más en esa relación al saber. Y hasta ahora podríamos decir que el patrimonio se relacionó desde esa perspectiva, es decir, como un saber, un contenido a transmitir. Y pensándolo desde la educación patrimonial, como lo propuso Olaya Fontal desde su investigación, para mí fue amplificar esa dimensión, ese acercamiento al patrimonio, amplificar desde su dimensión pedagógica, su dimensión relacional, su dimensión sensible, y también de saber y de contenido, no dejándole de costado. Pero ese pasaje didáctica de educación fue amplificar la visión y la perspectiva y las líneas de investigación alrededor del patrimonio. Gracias, Apolín. Silvia pregunta, bueno, dice, qué preciosidad, Apolín. ¿Nos puedes contar desde la educación cómo has sentido este cambio de deslizamiento que nos ha hecho valorar los patrimonios más próximos e incluso intangibles como los sonidos de la naturaleza, el tacto social o simplemente el oxígeno? Es decir, ¿cómo has sentido este cambio? Es una pregunta, entiendo que directa, ¿no? Gracias, Silvia. Sí, pues en la educación, ¿cómo lo hemos sentido? En realidad desde diversas maneras. Primero, los docentes mismos. Yo he hablado de maestro clandestino. Los maestros clandestinos son esos docentes que dentro de su aula, dentro de su clase, igual van haciendo esa educación más sensible. Es verdad que yo veo otras preguntas que preguntan a Marcelo en relación a los pasajes entre diferentes paradigmas. Es verdad que en la educación aún está el paradigma moderno que predomina, a pesar de. Y sin embargo, todos los docentes están volcándose hacia ese nuevo paradigma más sensible, más interrelacional, más comunitario, más experiencial, más humano, más desde lo personal. Y en ello podemos ver en realidad desde las acciones de cada uno, lo que llamé maestro clandestino, que está emergiendo ese nuevo paradigma y esta relación con el patrimonio. Yo creo que vuestro grupo es un claro ejemplo de lo que está sucediendo, a pesar de todas las leyes que predominan, las normas que predominan, que nos encierran aún, pero desde esas acciones cotidianas, desde esas acciones personales y de pequeño grupo, permite que emerja una nueva visión, una nueva apertura hacia el patrimonio y la educación. Gracias, Apolín. Fanny Marrero pregunta si actualmente cómo se puede compatibilizar esa experiencia patrimonial tan sugestiva con la visita patrimonial de un elemento, ya sea arquitectónico o un lugar, con tanta norma política o vigilancia en ese mismo lugar. Bueno, y os doy las gracias por las intervenciones interesantes e inspiradoras. No sé si igual, Marcelo. No sé, muy simple. Lo que me hace pensar la pregunta, no tengo solución, ¿no? Es interesante generar siempre nuevas preguntas que dar respuestas. Pero yo creo que hay algo que sucede
en este interior colectivo que trataba de presentar hoy, más allá de las normativas y ese paradigma moderno que está y que quizás siempre esté presente como una capa de la realidad, pero hay otras capas sensibles que suceden, hay unos diálogos secretos entre las personas, hay esta participación colectiva que no se puede controlar. Es decir, sucede, uno transpira estos vínculos acausales que yo decía, y que Jung lo presenta como sincronicidades. Sí, puede ser para aumentar un poco esa relación. Es un poco la imagen que utilizamos de la piedra, y que a pesar que hay piedra, a pesar que hay estructura, a pesar que hay norma, a pesar que esas normas políticas y vigilancia, siempre habrá una planta que crecerá en medio de dos piedras. Sí, es una realidad que existe al otro lado de, que no entra en guerra con, sino que existe, se va manifestando y va apareciendo silenciosamente, discretamente. Es decir, son emergencias acausales de grupos que se van conformando naturalmente, como un trayecto, decíamos, pasaje del proyecto al trayecto, fuera de una racionalidad excesiva, abrumadora y cegadora, es decir, en los puntos ciegos de la razón, en esas zonas de penumbra, o como decía Heidegger, en la clairière, en esa zona de luz y de sombra que conviven juntos en un lugar secreto del bosque que podemos encontrar. En la claridad. Gracias, en la patrimonial podemos encontrar estos vínculos preciosos, preciados, vivos y orgánicos, y poéticos y sensibles, y amorosos, y pasionales y emocionales. En la claridad. Gracias, Marcelo. Flor López pregunta si la experiencia matricial es la tendencia de ahora. ¿Cómo equilibrar esas fuerzas para no caer en esas tendencias de extremos? Por ejemplo, matrimonio, patrimonio. Sí, es un ejercicio genial esto de generar mariage, de generar matrimonio de fuerzas opuestas. ¿Cómo podemos evitar? Es decir, hay verdades situacionales. ¿Qué podemos hacer según la situación? ¿Cómo podemos ligar en el alambique de nuestra creatividad y de nuestro pensamiento aquello que emerge de la problemática específica que cada uno vivimos? Es decir, no hay una fórmula, la encontramos ahí, viviendo. ¿Cómo podemos ligar lo que aparentemente es imposible ligar? Hay que hacer un poco de silencio, decíamos que nos acompaña a las profundidades, nos acompaña a la experiencia patrimonial, nos acompaña a las profundidades de un conocimiento a partir de un viaje silencioso. Si no hay un silencio previo, difícilmente hay mariage. Hay que respirar, hay que hacer silencio y hay que vincular los opuestos, que están deseando ser ligados en el nuevo compuesto. Es un alambique, es un perfume, Olaya, como tú lo sabes, y como tú lo dices, y lo vienes defendiendo todos estos años. Es un perfume que nace de lo complejo. Muy bien, perfume de lo patrimonial. José Enrique Garnier hace, un par de preguntas, casi las agrupo. Desde una visión de un nuevo paradigma, ¿cómo considera la palabra patrimonio como término patriarcal? Pregunta, ¿no es una paradoja con el cambio de paradigma y no sería interesante un nuevo concepto o visión del patrimonio? Y continúa, ¿se puede interpretar que es pasar de un concepto del patrimonio de objeto a sujeto de la historia? Muy interesante. Sí, antes que Apolín conteste, quiero decir simplemente que ya concepto está ligado al paradigma moderno. El concepto es algo que encierra, que define y que marca bien los límites. En la sociología del imaginario, en este cambio de episteme, hablamos de nociones, siempre abiertas. Entonces pasamos del concepto a la noción. No, yo no creo que estoy totalmente de acuerdo con José Enrique Garnier, que veo que sí, el sujeto de la historia, el sujeto de las historias, y ha sido todo un trabajo justamente de Marcelo de la palabra proyecto a trayecto a sujeto, y mismo con Olaya hemos pensado tantas veces, a veces alrededor de un café, de cómo podríamos dar esa otra visión del patrimonio desde otras palabras, pero la verdad
verdad que a veces hay palabras tan ancladas en un paradigma, en una visión, en unos discursos, y mismo el término a veces educación podría pensarse, y me recuerda a Maffesoli que se basaba en Foucault, que Foucault decía justamente las palabras y las cosas, las palabras van nombrando, van definiendo las cosas, y es verdad que esa definición la van encerrando y es bueno de poder pensar, de nombrarlo de otro modo. Entonces Maffesoli decía, buscar las palabras menos falsas. Tal vez aún existen palabras, podríamos decir, falsas, erróneas, que no corresponden más a lo que estamos vivenciando, y sí, habría que modificarlo, transformarlo. Sí, Michel Maffesoli también habla de este pasaje de la ley del padre a la ley sensible de los hermanos. Por eso yo hablaba de lo solitario a lo solidario, es decir, una realidad sin jerarquías. O sea, de lo jerárquico a lo no jerárquico. Gracias, Marcelo y Apolín. Cristina Díaz, y de momento es la última pregunta, os pregunta a ambos cuál consideran la mejor estrategia de apropiación social del patrimonio con este nuevo paradigma. Estaba pensando cómo podríamos responder. Yo creo desde las experiencias que vivenciamos y de lo que se está generando de una manera un poco personal, colectiva. Nosotros hemos podido trabajar con colectivos que trabajaban dentro del patrimonio histórico, patrimonio nacional, pero que trabajaban a ofrecer nuevos tipos de experiencias que hacían pensar, que hacían vivenciar el patrimonio de otro modo. Y finalmente eso genera una apropiación social, otras. Y pensaba en otra relación, por ejemplo, en Suiza, porque trabajo principalmente en Ginebra, todas las escuelas están abiertas, no hay ninguna rejas. Es decir, las escuelas y los patios de escuela están vinculados a los edificios que hay alrededor, a la ciudad, a los parques. Y es sorprendente cuando estás acostumbrado a ver las escuelas que están encerradas, donde no se puede acercar a los niños, se puede acercar a los docentes. Diría que es un poco lo mismo. Sacar esas barreras que hay alrededor del patrimonio, dejarlo que puedan circular y atravesar las personas, usarlo, pasearse, vivenciarlo como cada uno quiere, pero hasta ahora el patrimonio siempre se presentó desde un valor histórico, nacional, protegido. Habría que abrir estas vallas. Gracias. Hay una pregunta más de momento. María Eugenia Beltrán pregunta si la memoria individual y colectiva forman parte del patrimonio. El tema es que no se reconoce como tal. Entonces pregunta, ¿qué consideran ustedes que se puede hacer para incorporarlo a nuestra vida cotidiana? Disculpa, ¿puedes volver a repetirlo? Porque estaba buscando la pregunta. ¿Quién es la que la formula? María Eugenia Beltrán pregunta, la memoria individual y colectiva forman parte del patrimonio. El tema es que no se reconoce como tal. Pregunta, ¿qué consideran ustedes que se puede hacer para incorporarlo a nuestra vida cotidiana? Seguir sus resonancias, visibilizar sus resonancias. Y yo pensaba también, Steiner, que no habla del patrimonio, habla de la cultura, que como tenemos tendencia del patrimonio a presentarlo solo desde su aspecto luminoso. Y decía, finalmente muchas veces el patrimonio se ha hecho a base de sacrificio, a base de asesinato, a base de muerte, a base de oscuridad. Y para incorporar al cotidiano, considerarlo que ha sido también algo cotidiano, que ha incluido también su oscuridad, su misterio, su secreto, su vivencia, su relato, mostrarlo de un modo más cotidiano, más simple, más colectivo, y no tratar de siempre dar como una apariencia. Voy a utilizar una palabra que sería un poco metafórica, más turística, evitar ese fenómeno turístico del patrimonio y mostrarlo como algo más cotidiano. Sí, hace un instante decía pasar de un pensamiento arrogante a un pensamiento humilde, de forma humilde, discreta, sencilla. ¿Cómo es? Vamos a cerrar ya con la última pregunta, que además tiene que ver con el tema de la siguiente ponencia. Y la formula Cecilia Fuentes. Ella pregunta que si el patrimonio va unido o va ligado a una comunidad, si ésta ya no se siente vinculada, pierde su valor patrimonial. Esta es una pregunta
de mucho calado, ¿eh? Yeah. Sí. Eso es lo que iba a decir, porque primero habría que preguntarse quién ha decidido qué es patrimonio, qué es lo que designamos como patrimonio, y muchas veces se ha designado como patrimonio algunas personas, algunas instituciones, más allá de lo que las comunidades consideran. Finalmente lo que se queda como patrimonio es donde se vivencia las comunidades. No es que pierda, no, lo otro no va a perder su valor, pero justamente es patrimonio si va ligado a una comunidad, porque genera ese vínculo, genera estar juntos, porque finalmente patrimonio podemos entender como un pensamiento sociológico, es lo que nos hace estar juntos. Y si no hay ese estar juntos, entonces claro que no es patrimonio. Sí. Hoy decíamos que en sociología, bueno, la base es estudiar por qué estamos juntos, es letra Beck. Hace un instante yo intentaba hablar de aquello que pertenece al pueblo, ese genio del terruño, ese genio del espacio, ese genio de lo espiritual, ese genio de lo sensible, que hace que aquellas comunidades, aquellos grupos, aquellas tribus aparezcan. Y ese genio siempre es interrelacional, siempre está relacionado, no vive aislado, no vive aislado. Por eso pasamos, hay otro pasaje que sería de la independencia, que ha querido crear la modernidad, a la dependencia sensible, a la interdependencia. Seamos dependientes para ser amplificados en un ser colectivo, es decir, dejar vivir ese genio del terruño, ese genio particular, para dejarlo vivir también en esta interrelación cultural, temporal, causal, con las otras realidades geniales y patrimoniales. Cecilia ha puesto digamos, el acento del discurso, igual que vosotros, en la idea de vínculo, ¿no? Así como que lo patrimonial es potencial hasta que no existe un vínculo que lo hace efectivo, para que nos entendamos, ¿no? Y es ese vínculo a lo que quizá llamabais esa energía que conforman las comunidades, de manera que en lo educativo precisamente podemos centrarnos en la configuración, en cómo son esos vínculos, cómo los trabajamos, cómo hacemos que algo sea de un potencial patrimonio a un patrimonio realmente vivido, sentido, asumido, consciente por los distintos colectivos, comunidades, personas, sociedades, en fin, que quizá nuestra labor es tan importante porque hacemos efectivo lo patrimonial, ¿no? A través de los vínculos. La verdad es que ha sido una ponencia, dos ponencias, una intervención, un compartir, yo creo que magníficos, un magnífico arranque que sitúa el nivel de la educación patrimonial por una parte en lo elevado de la reflexión y lo necesario, y por otra parte muy estimulante, y yo creo que las numerosas intervenciones, después si tenéis un momento leedlas, recogen esta idea. Necesitamos estimularnos, ¿no? Tener ilusiones y ver posibilidades a la educación patrimonial, y también pensar lo patrimonial desde lo educativo, ¿no? Yo creo que habéis empezado este trayecto de manera brillante y además muy, muy apasionada y apasionante. Así que, bueno, os doy las gracias a vosotros dos, un cariño enorme. También las gracias a ICOMOS por considerar este ciclo como algo necesario, y a todos y a todas las personas que habéis asistido, participado, preguntado. Y yo creo que esto no acaba aquí, ¿no? Uno se lleva muchos estímulos que va a tejer más adelante, y que yo creo que lo maravilloso es que no acaben en la conferencia de hoy, sino que continúen. Simplemente recordad que la siguiente sesión será el 26 de mayo y precisamente continúa esta idea, ¿no? De patrimonio y participación, las comunidades patrimoniales, un concepto que está muy, muy, muy ahora mismo en la palabra, ¿no? De todos. Las comunidades patrimoniales, de alguna manera, en la palabra y en la norma también, ¿no? Y en los planes, en los textos, en el pensamiento. Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte. Gracias a ti y hasta pronto. O virtual o presencial o en otro espacio de compartir. Un abrazo. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Chao. Todos. Cuidaros.